verso 23. Carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 6, en su versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, y que tu palabra sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, en nuestro lugar, voy a compartir el tema: el poder del pecado. El poder del pecado. Ya bueno, y ahora viene no predicando a Cristo, sino al pecado, ¿no? El pecado no solo es una mala acción, sino que es una fuerza espiritual que busca dominar la vida del ser humano. El pecado busca controlar la vida de las personas que cometen el pecado. Muchos subestiman su poder hasta que ya están atrapados, se dan cuenta de lo grave que es el pecado. Entonces veremos cómo actúa el pecado, sus consecuencias, y lo más importante, la victoria de Cristo sobre el pecado. Eso es lo más importante, la victoria que Dios nos ofrece a través de Cristo. Primero, el pecado engaña. El pecado actúa a través del engaño. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, nosotros encontramos podemos decir, el origen del pecado, o el primer pecado cometido, ¿verdad?, por los primeros seres humanos que Dios creó sobre la tierra. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces podemos ver que el pecado engaña, que se presenta como algo atractivo, algo inofensivo, o también algo justificado. Entonces, ¿para qué? Para atrapar la vida del ser humano. El pecado no se presenta, ¿verdad?, como algo peligroso, no se presenta como algo indeseable, sino que tiene que ser atractivo. Distorsiona la verdad y minimiza las consecuencias.
nosotros podemos ver hoy en día que de qué manera el diablo, a través de las personas que le sirven, cómo es que minimizan el pecado o cómo es que distorsionan la verdad. ¿De qué manera? Pues simplemente cambian o le cambian nombre a las cosas. Por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Y las personas que viven en fornicación, en adulterio, promueven el pecado cambiándole el nombre, de tal manera que se minimiza el pecado. Pues ¿qué dice la gente? No dice adulterio, no dice fornicación, sino que dice, bueno, un libro, o incluso cambiaron, ¿verdad?, el nombre de las personas en fornicación y le dicen, ¿verdad?, noviazgo, pero viven en fornicación o adulterio. Entonces, de esa manera, un término que fue usado, ¿verdad?, con muy buen significado, lo utilizan mal y distorsionan lo que es el significado, distorsionan la verdad. ¿Para qué? Para minimizar las consecuencias. El pecado seduce para poder atrapar la vida de la persona y destruirla. Por eso es que cuando en las iglesias se predica la doctrina de salvo siempre salvo, ¿qué están haciendo? Minimizar el pecado, o esconder el pecado, o negar las consecuencias del pecado. Y la gente vive en el pecado, o sea, la gente practica el pecado sabiendo que está en pecado, pero minimizando que no habrá consecuencias. En Hebreos 3:13, el autor a Hebreos nos da una recomendación. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que hay personas que viven en pecado, pero lo niegan. Entonces, quienes viven en pecado y niegan el pecado, se engañan a sí mismos, no engañan a nadie. Entonces, lo que recomienda el autor Hebreos es que dice, se exhorten unos a otros. ¿Por qué? Porque la persona que está afuera del círculo del pecado puede ver el pecado, pero quien está dentro del círculo del pecado no lo percibe. O sea, hay personas que pueden estar practicando el pecado, pueden estar en pecado, quizás sin darse cuenta. Hay quienes, ¿verdad?, se dan cuenta, pero hay quienes pueden estar sin percibirlo. Y por ello es recomendable la exhortación de unos a otros. Dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Para qué? Para que se den cuenta que están siendo engañados, que ya cayeron, ¿verdad?, en una trampa. Entonces, el pecado, ¿verdad?, es como cuando se pone una ratonera, ¿no?, se le pone bocado y está esperando a la trampa. En el momento que llega el ratoncito y se come el queso, se come el bocado, cae en la trampa y entonces queda prisionero. De igual
igual manera, el pecado esclaviza la vida del pecador. San Juan 8:24, Jesús nos dijo: acerca del pecado. Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 24. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que toda persona que comete pecado ya cayó en esclavitud del pecado. Todo el que practica el pecado ya se convirtió en esclavo del pecado. En un contexto del apóstol Pablo, capítulo 6 de los Romanos, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cada uno de nosotros tiene esa libertad de decidir de quién no quiero ser esclavo. ¿No? ¿Por qué? Porque nadie peca pensando que terminará esclavizado, con esclavitud. Cuando alguien peca estando libre o está en comunión con el Señor, supongamos la vida de un creyente en plena comunión, se comete pecado, pero en ese momento no está pensando que terminará esclavo del pecado, sino que lo comete sin saber. Y lo que comienza como una decisión termina como una cadena. Es decir, que hay un momento en que la persona decide libremente: bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Toma una decisión, pero esa decisión lo va a terminar esclavizando. Esa decisión puede ser que termine encadenado, termine esclavizado hacia lo que fue por un momento atractivo y tomó una decisión la cual termina poniéndole una atadura a la persona. El pecado promete libertad, pero produce cautiverio. Y nosotros podemos autoanalizarnos y pensar lo que una persona no puede dejar, ya lo está controlando. Hay personas que están esclavizadas de vicio. Pregunta, por ejemplo, a la persona que es alcohólica, y que dice el alcohólico: yo tomo porque quiero, y cuando yo quiero lo dejo. Esa es la frase del alcohólico. O verdad, la juventud que puede estar esclavizada, ¿verdad?, en el celular, puede estar esclavizada en las redes sociales. Sí, bueno, yo puedo dejarme en el momento en que yo lo quiero, lo dejo. ¿Entiendes? Y si la persona dice: bueno, yo mando mi vida, y en el momento en que yo quiera dejar esto, lo dejo. Pero si la persona puede hacerlo, todavía no está esclavizada. Pero si la persona intenta, pero no puede, entonces significa que ya está esclavizado.
Entonces, las personas que fuman, y llega un momento en que el organismo no les exige, el que está adentro del cuerpo les exige, y la persona anda desesperada, nerviosa y tiene que fumar, ya sea tabaco, ya sea droga. Igual por el alcohol, igual por el que practica el adulterio de comunicación. Entonces, el que está dentro le exige, y como ya es esclavizado, le controla y domina para que haga cosas que la persona quizá no quiere. En el momento de la esclavitud, la persona decide si lo hace o no lo hace, pero cuando ya cae en la esclavitud, ya no tiene decisión, ya alguien más controla su vida. Entonces, cuando es libre, cuando la persona peca por primera vez, sí tiene libre decisión, y puede la persona decidir y decir: no lo hago o no voy. Pero cuando ya está esclavizado, simplemente se levanta y se va a cometer el pecado. ¿Por qué? Porque ya está esclavizado y tiene que obedecer al amo. Entonces, usted puede intentarlo, practicarlo en su vida. Si no puede dejar, si hay algo que usted hace y no lo puede dejar de hacer, significa que ya está siendo controlado. Entonces, el pecado trae de verdad consecuencias, y el pecado separa al pecador, lo separa de Dios. Aunque el pecador, ¿verdad?, piense que está en comunión, aunque el que comete pecado piense que todo está bien, legalmente está separado de Dios. Y Jesús dijo: separado de mí, nada pueden hacer. En Isaías 59:2. Isaías 59:2. Antiguo Testamento. Está adelante de Salmos, Proverbios. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, imagínense ahora que usted pone un muro divisorio. Imagínense que se pelea, ¿verdad? Se pelea el matrimonio en una casa, y dice: bueno, ahora sí que la mitad para ti y la mitad para mí, ¿verdad? Y manda y construye un muro divisorio, ¿verdad? Entonces ya hay una separación, hablando en un término horizontal, ¿verdad? Pero si hablamos en un término vertical, dice una división. Imagínense una losa de concreto, como una casa de 2 niveles. Una casa de 2 niveles, ¿verdad? La losa sirve como división. ¿Es para qué, verdad? Para que los que están en planta alta puedan estar separados, ¿verdad?, los de planta baja. Mayormente cuando las escaleras son externas. Entonces, aquí me está diciendo que las iniquidades, es decir, los pecados han hecho división. Es decir, que los pecados sirven como una losa que divide a la persona con Dios. De tal manera que si la persona se pone a pedir algo,
simplemente esa división, ese muro que está dividiendo, esa losa que está dividiendo, no deja pasar las oraciones, lo impide. De repente Dios no está en el problema. Entonces, esa división que hay entre Dios y el pecador es una separación, de tal manera que no pasan las oraciones. Y explicado de otra manera dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira, bueno, ¿cómo es que Dios no va a oír mi oración? Si Dios dice su palabra que antes de que nosotros hablemos, dice que Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Si Él todo lo sabe. Y no hay lugar en el universo en el cual nos podamos esconder, ni en el cual Dios no nos pueda ver, nos pueda oír. Entonces, ¿qué es lo que significa, verdad? ¿Por qué? Porque de repente alguien, ¿verdad? Puede estar leyendo y dice: bueno, es que aquí dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, ¿no? Como si salimos a la calle, ¿verdad? No vemos ninguna división. Es espiritual, ¿no? Es espiritual de tal manera que nosotros en el momento de orar, lo que va a pasar es que Dios no nos va a responder. Entonces, la persona que está en pecado, por causa del pecado, Dios no va a contestar de manera positiva sus peticiones. ¿Por qué? Bueno, porque hay alguien que se encarga de ir y poner el dedo. Hay alguien que se presenta delante de Dios y le dice: tal persona es mía, ¿no? Tal persona me pertenece, es de los míos. Entonces a él, ¿verdad? no le contestas. ¿Por qué, verdad? Porque me pertenece. Es que cometió pecado, ¿no? Y todo el que comete pecado le pertenece al diablo. Entonces, en automático, Dios no le va a responder. Porque de repente, cuando las personas no conocen mucho de la Biblia, entender la verdad o reconocer un pecado es fácil. Pero cuando ya conocemos de la Biblia, conocemos ciertos pasajes, queremos autojustificarnos delante de las personas cuando estamos en pecado. Y de repente, si usted agarra y le dice a alguien que conozca mucho de la Biblia y le dice que los pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para que no lo oiga, quizá la persona le salga con el texto o con la cita bíblica y le diga: bueno, es que Dios todo lo sabe. Y va a decir: bueno, ya que hay contradicción. No hay contradicción. Porque lo que está diciendo es que las oraciones o las peticiones que haga alguien que esté en pecado, Dios no le va a responder positivamente sus peticiones por causa del pecado. Y no es que Dios sea malo, sino que Dios es justo. Y la justicia de Dios no permite que la respuesta sea positiva. Digo, ¿por qué, verdad? Porque si no, de igual manera, ¿verdad? El acusador va a decir: bueno, si a ese que es el pecado le contestas de manera positiva, también a mí. O él puede decir: bueno, ya no eres un Dios justo. ¿Por qué? Porque tienes por inocente al culpable. Entonces, la justicia de Dios impide que responda de manera positiva una petición del pecador. La única oración que Dios responde al pecador es la oración de arrepentimiento. Es así, traspasa y llega hasta la presencia de Dios. La primera oración que debe de hacer el pecador cuando ya está separado de Dios es la oración de arrepentimiento. Y es así, traspasa. Esa no la puede detener Satanás. Esa
Y en ese no puede Satanás acusar a una persona. Algo tan maravilloso. Una oración de arrepentimiento, no va a haber acusación. En ningún momento Satanás se va a presentar delante del Señor y va a decir: mira, aquella persona ya está arrepentido, ya está acostado, se proclamó 3 días de ayuno y oración en seco, sin salir. Va a decir: mira, aquel 5 días, ¿verdad?, está acostado, arrepentido, humillándose. Eso jamás Satanás lo va a acusar. ¿Por qué? Porque va en contra de sus beneficios. Lo que va a acusar es cuando alguien comete pecado, cuando alguien, ¿verdad?, se va de pinta, cuando alguien se va a un ídolo, cuando alguien se va de adulterio, alguien se va de robo, a tranzas, etc. Eso es lo que lo va a acusar. Pero el arrepentimiento no le va a acusar. Entonces, el pecado rompe la comunión de la persona con Dios. Entonces, si alguien está en comunión y comete pecado, de inmediato se rompe esa comunión. Por ello es que cuando alguien enseña que la persona que una vez ya fue salva seguirá siendo salva y que no se pierda de su salvación, ¿verdad?, están malinterpretando la Biblia o no la han entendido. ¿Por qué? Porque el pecado es el que esclaviza para muerte y rompe esa comunión con Dios. El pecado afecta nuestra oración, afecta nuestra adoración y afecta nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque si la persona no se arrepiente primero antes de pedir, en vano la orar. Si no se arrepiente primero antes de adorar a Dios, su adoración no va a ser recibida. Y si no se arrepiente, su percepción espiritual no la va a tener. ¿Por qué? Porque quien nos da la percepción espiritual o el discernimiento espiritual es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros de forma natural no podemos percibir el mundo espiritual, pero cuando el Espíritu Santo vive en nosotros y está dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo espiritual o a percibir el mundo espiritual. Pero cuando alguien comete pecado, el Espíritu Santo sale de la persona. O sea, no puede habitar donde hay pecado. El pecado levanta, entonces dijimos, una barrera entre Dios y el pecador, de tal manera que todo lo que haga estando en pecado sin arrepentirse no le va a funcionar. Y nosotros podemos leer el caso de David, Salmo 51, de 1 al 4. Salmos capítulo 51, versículos del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Pero si usted compara la conducta del rey David con la conducta del rey Saúl, podrá ver que hay una gran distancia, hay una gran diferencia. Porque Saúl se autojustificaba, minimizaba el pecado, no reconocía su pecado. Mientras que David, era que lo primero que él hace es arrepentirse. Ese es lo primero. Y es un buen ejemplo para nuestra vida. Tomemos lo positivo, el ejemplo de arrepentimiento de David. Que de igual manera, en algún momento, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta que le hemos fallado, nos damos cuenta que hemos pecado, entonces hay que hacer, ¿verdad? La oración de David, un arrepentimiento genuino. Y eso es de lo que Dios se agrada, que reconozcamos y que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para recibir el perdón. El distanciamiento de Dios que tenga una persona debe ser una señal de alerta. Es decir, que si nosotros nos damos cuenta que estamos distanciados de Dios o no estamos en comunión con Dios, eso debe de ser una señal de alerta y buscar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado entonces produce muerte. Entonces nosotros ya leímos el texto básico del apóstol Pablo diciendo que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué utiliza ahora este término? De igual manera se puede usar las consecuencias o el fruto. Lo que produce el pecado es muerte. En Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado va en avance, el pecado va como una mancha, va avanzando como el cáncer, de tal manera que entre más avance es más mortal. Por eso cuando alguien va al médico y el médico le dice, mire, que su cáncer ya avanzó mucho, ya no se puede hacer nada, vaya a notarle y firme el testamento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya va a morir. Entonces el pecado de igual manera avanza y avanza y avanza cada día hasta controlar a la persona. Pero sabemos que para eso murió Cristo, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros leemos que la sentencia que Dios le dio a Adán y Eva en el huerto de Edén, le dijo, ciertamente el día que comieres de este fruto, moriréis. Cuando nosotros leemos y vemos que no murieron físicamente, no es que comieron, pero siguieron vivos. Sí, pero hablaba de una muerte espiritual. Y
una muerte física, no al instante, pero sí posterior. ¿Por qué? Porque antes, o si no hubiese cometido pecado, Adán y Eva, la humanidad fuera inmortal, no moriríamos, tendríamos vida eterna. Pero por causa del pecado entró la muerte. Entonces lo que llegó de inmediato fue la muerte espiritual. Por eso es que la palabra dice que nosotros fuimos rescatados. Cristo murió por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habla de una muerte espiritual, de una muerte emocional y de igual manera una muerte eterna. ¿Por qué? Porque la persona que muere separada de Dios ha pasado, ¿verdad? O ha despreciado el sacrificio de Cristo y está condenado a una muerte eterna. ¿Por qué? Porque el pecado siempre le va a pasar la factura. El pecado le da la facilidad y le pone la tentación, y le pone, ¿verdad? La atracción, pero le va a facturar, le va a cobrar lo que le dé. Y nunca la persona va a quedar igual que cuando pecó. Después del pecado, la vida de la persona empieza a ser destruida, de tal manera que siempre queda peor de como estaba. Pero sabemos para qué, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Pero nos dice que es cierto que la paga del pecado es muerte, pero también es cierto que el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué dice Pablo nuestro Señor? Porque Él ya es siervo del Señor, porque ya es un hijo de Dios. Él mismo en Romanos capítulo 6, en su versículos 6 y 7, Romanos capítulo 6, versos 6 y verso 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Entonces el apóstol Pablo, hablando, ¿verdad?, sobre el bautismo, hablando, ¿verdad?, sobre el significado del bautismo, es que nosotros, los que ya somos de Cristo, los que ya fuimos bautizados en su muerte, dice, ya morimos al pecado. Y por eso habla de un viejo hombre, de una vieja persona, que ya murió juntamente con Cristo, de tal manera que, dice, nosotros, los creyentes, ya no sirvamos más al pecado. Es decir, no es la voluntad de Dios que una persona, cuando ya fue salva, cuando ya fue limpiada de sus pecados, vuelva de nueva cuenta a vivir en esclavitud, o que siga el pecado activo. Entonces nosotros, dice, ya no debemos de servir más al pecado, sino que nosotros ya somos muertos o estamos muertos para el pecado, renunciando completamente. En 1 de Juan 1:7
7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cualquiera que sea el pecado. No importa qué pecado la persona cometió estando en el mundo o andando en el mundo. La sangre de Jesucristo se nos limpia de cualquier tipo de pecado y cualquier cantidad de pecado. Así que la persona, en el momento que acepta el sacrificio de Cristo, todos sus pecados son borrados completamente. Se cancela, ¿verdad? El pecado, se rompe la cadena, se rompe las ataduras, se rompe las ligaduras, se rompe todo lazo, y la persona queda libre del pecado. Ahora, si la persona vuelve a cometer pecado, vuelve a caer en esclavitud. Claro, si usted lo quiere experimentar con los animalitos, ¿verdad? No son todos los que vuelvan a caer, ¿verdad? Si usted atrapa un ratón en una trampa y después lo suelta y le vuelve a poner la trampa, ese mismo ratón no vuelve a caer. Y compruébelo. Cualquiera que sea la trampa, ya sea trampa de que hayan utilizado de golpe o las que son de pegamento. Si un animalito cae en una trampa, ya sea que usted lo suelte o que se suelte solo, no vuelve a caer otra vez en esa misma trampa. Aprende. Pero el ser humano no aprende. Nosotros como seres humanos es que tropezamos una y otra vez, ¿no? En un mismo lugar, en una misma piedra, caemos en un mismo hoyo, ¿no? Y hay personas que están cayendo y cayendo constantemente en pecado. Y no debería de ser. Sino que una vez que la sangre de Cristo nos limpió, nosotros debemos de cuidar nuestras vestiduras, cuidar nuestra santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y concluyo con San Juan 8:36. San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra libertad. No dejarnos seducir, no dejarnos engañar, mantenernos libres hasta el momento que se toque la última trompeta. Y aunque nosotros nos encontremos quizá con otros cristianos, algunos se encuentran con personas que son pseudo cristianos y le digan: mire, yo soy cristiano y vea lo que haga, yo soy cristiano, mire cómo vivo, no pasa nada. Entonces no se dejen engañar, sino que para eso lo tenemos al alcance de nuestra mano, las Biblias. Para eso tenemos el acceso a las escrituras, ya sea en Biblia impresa o Biblia digital. Entonces tenemos nosotros el acceso para leer y comprobar. Entonces, si hay gente que se dice cristiana, lleva doble vida, pues decisión de la persona. Pero usted no siga los malos ejemplos, no siga los malos caminos, no se deje seducir por el pecado, no se deje engañar y cuide, ¿verdad?, sus vestiduras, cuide su santidad. ¿Para qué? Para que
esté en comunión cuando sea el día de la arrebatamiento. Y usted pregúntese, ¿quién está gobernando su vida? ¿Cristo o el pecado? Si está en obediencia al Señor, entonces significa que usted es libre en Cristo. Pero si no está en obediencia, significa que algo más le está controlando. Vamos de pie y medite usted en su corazón cómo está viviendo delante del Señor, cómo está viviendo de acuerdo a la palabra. Y si hoy fuera el toque de la última trompeta, pregúntese si iría o se quedaría. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor amado, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no tengamos en poco, Señor, el poder que tiene el pecado sobre la vida del cristiano. Sabemos, Señor bendito, que somos de Cristo, que somos de Dios y que el mundo entero está en las manos del diablo. Y que nosotros, Señor, debemos de cuidarnos cada día, debemos de evitar el pecado, debemos de alejarnos del pecado y mantener nuestra santidad y nuestra comunión contigo. Gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a no llevar una doble vida y no minimizar el poder del pecado y no caer en lazo del diablo y evitar ser encadenados. Que tu palabra, Señor, sirva para el crecimiento espiritual, a fin, Señor, de que cada uno pueda ser libre y vivir en esa libertad que solamente Cristo da hasta el momento que seamos llevados delante de tu presencia. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que fortalezcas, Padre, cada día en la vida de mi hermana Leonor, la vida de mi hermana Adriana, Señor, que cada día siga fortaleciendo, cada día siga creciendo, Señor, en conocimiento, en sabiduría. Usa, Padre, la vida de mi esposa, que a través del Espíritu Santo, Señor, sigas dando revelaciones, visiones y sueños. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando su vida como vaso de honra, como instrumento escogido para tu obra. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Marta. Gracias, Padre, porque te ha placido, Señor, dar a tu iglesia, Padre, esos dones, esos sueños, esas revelaciones, Señor, para que seamos instrumentos de tus manos. Guarda la vida de ella, la vida de su esposo, de sus hijos, de sus nietos, de sus nueras. Cubre, Señor, a su familia con tu sangre preciosa. Y sigue hablándole, Señor, a través de sueños. Sigue hablando a su vida, Padre. Fortalécela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pongo, Padre, la vida de mi hermana Isabel en tus manos. Fortalece, Señor bendito, la vida de ella. Guarda en tus manos la vida de su hija, la vida de su mamá, de sus hermanos. Cúbrelos, Padre, con tu sangre preciosa. Ayúdala, Señor, cada día. Limpia cada día, Señor, su mente, su corazón. Y rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Todo espíritu de estorbo, Señor, sean alejados de su vida. Y que solamente tu Espíritu Santo esté en su corazón y su mente. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.